Gloria a Dios. Alabamos al Señor porque tenemos la oportunidad de exaltar su nombre, de bendecir su nombre, de glorificarle, de reconocer su grandeza, su señorío sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Qué bueno continuar con la serie Sigo Aprendiendo. Still learning, ¿no? En inglés. Ajá. Qué mal inglés. Le damos gracias al Señor porque todos los días tenemos una lección que aprender a los que amamos al Señor. Y la semana pasada el hermano John nos habló de la identidad en Cristo. Cuando como cristianos nosotros debemos entender la importancia de en quién tenemos identidad, a quién pertenecemos, de quién somos embajadores. Y el día de hoy seguimos aprendiendo. Para los que no me conocen, mi nombre es Mactiel Galvis, servidor en esta congregación, ya casi 11 años en esta nación, hasta que el Señor así lo decida. Felizmente casado con 3 hermosos varones, salieron a la mamá, el papá pues no. Y contentos y gozosos de poder estar en esta congregación con nuestro pastor Luis y su amada esposa, ya casi 16 años del ministerio en español, y por eso nosotros honramos sus vidas, todo el trabajo que han realizado en las buenas y en las malas, con muchas personas que todavía se mantienen desde aquella época de inicio, ya otros no están entre nosotros, pero todo es parte del proceso. Amén. Serie Lo que aprendí, sigo aprendiendo. Y el título que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para el día de hoy es Lo que aprendí después del sí. Y a lo mejor muchos de ustedes piensan que me estoy refiriendo al matrimonio, ¿no? No es así. Hay decisiones que caben en una sola palabra, pero pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas cuando nos conseguimos en momentos de encrucijadas. Y una de las palabras es el sí. Porque decirle sí a Dios puede ocurrir en unos segundos, tal vez en un momento de adoración, en un momento de predicación, en un momento donde sentimos con claridad la voz de Dios o sentimos su presencia o que Él nos está llamando. En ese instante todo parece emocionante porque sentimos mucha fe, sentimos propósito y sentimos mucho entusiasmo. Pero con el paso del tiempo comenzamos a descubrir que aquel sí tenía un peso que todavía no conocíamos. Y entonces en algún momento del camino surge la pregunta y muy humana: Señor, ¿en qué me metí? Porque una cosa es emocionarse cuando Dios te llama y otra muy distinta es caminar con lo que el llamado exige. Y cuando hablo del llamado, no me refiero solamente a ser pastor, predicador o misionero. El llamado también es servir en algún ministerio de la congregación, discipular a una persona, dirigir a un grupo de vida, que por cierto la semana que viene iniciamos con la segunda mitad del 2026. Puede ser discipular a una persona, dirigir un grupo de vida, enseñarle a los niños, interceder, evangelizar, recibir a personas en nuestra casa, apoyar una visión o simplemente ser fiel a ese lugar donde el Señor te colocó, todo de acuerdo a tu asignación. Y hoy voy a insistir mucho en la asignación. El llamado de Dios no siempre comienza detrás de un púlpito y es lo que la gente cree y piensa. Muchas veces comienza con una necesidad que nadie quiso atender o con una persona que necesitaba ser escuchada. O una responsabilidad que el Señor decidió colocar en tus manos. Desde lejos el llamado se ve hermoso, se ve espiritual, se ve inspirador y muy emocionante. Pero cuando comenzamos a vivirlo descubrimos solamente que nos lleva a servir, porque el llamado debe estar acompañado de servicio. El llamado también nos lleva a conocernos, porque servir a Dios
revela nuestras fortalezas, pero también deja al descubierto quiénes somos, deja al descubierto nuestras inseguridades, nuestras heridas, nuestra impaciencia, nuestra necesidad de controlarlo todo. El llamado no solamente muestra lo que somos capaces de hacer, también revela aquello que Dios todavía quiere formar dentro de nosotros. El llamado pesa, el llamado confronta la comodidad y rompe con nuestras excusas. Nos obliga a decidir si vamos a depender de nuestras capacidades o si vamos a depender de la presencia de Dios. Y en esta última temporada he aprendido que el verdadero desafío no siempre comienza cuando Dios habla. El verdadero desafío comienza después de haberle respondido un sí a Dios. ¿Por qué? Porque después del sí aparecen preguntas como, ¿y si no soy la persona correcta? ¿Y si no sé hacerlo? ¿Y si fracaso? ¿Y si la gente no cree en mí? ¿O si esto es demasiado grande para mí? Eso mismo le ocurrió a Moisés. Y me encanta el tema de hoy porque todos estamos familiarizados con la vida de Moisés. Y hay una lección tremenda que el día de hoy vamos a aprender. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiendo o de la zarza ardiente, Moisés no respondió inmediatamente, Señor, heme aquí, envíame a mí. Su primera reacción fue mirar sus limitaciones. Él preguntó si era la persona ideal para enfrentarse al faraón. Él se preguntaba qué debía decir, qué pasaría si no le creían, porque él no sabía hablar bien. Al final le terminó diciendo al Señor, Señor, envía a otra persona mejor que yo. Moisés tenía más preguntas que respuestas. Moisés tenía más razones para permanecer en el desierto que ir a enfrentarse al faraón en Egipto. Y si nosotros somos honestos, muchos nos parecemos más a ese Moisés que el Moisés que levantó la vara y abrió el mar en dos. Nos gusta hablar de ese Moisés que abrió el mar, pero nosotros nos olvidamos de ese Moisés que quiso escapar del llamado. Nos impresiona verlo frente al faraón, pero antes de enfrentarse al faraón, él tuvo que enfrentarse a sí mismo, él tuvo que enfrentarse a su pasado, tuvo que enfrentarse a sus temores, tuvo que enfrentarse a una imagen limitada que tenía de su propia vida. Sin embargo, amado hermano y amigo que nos visitan esta mañana, Dios no perdió su tiempo tratando de convencerlo de que él era extraordinario para hacerlo. Cuando Moisés preguntó, ¿quién soy yo? Dios no le respondió, tú eres fuerte, tú eres talentoso, tú eres capaz, tú puedes hacerlo. Descubre el campeón que hay en ti. Dios simplemente le dijo, yo estaré contigo, y esa fue su respuesta. Porque el llamado nunca dependió de lo grande que fue Moisés o que fuera Moisés, sino de lo grande que era el Dios que iría con él. Y eso es algo que he aprendido. Dios no siempre elimina nuestras inseguridades antes de usarnos. Muchas veces nos enseña a caminar dependiendo de Él en medio de esas inseguridades. Decirle sí a Dios no significa que ya no sentimos temor. Significa que hemos decidido que su voz tendrá más autoridad que nuestras inseguridades. Y el llamado no consiste solamente en recibir una función. Es entrar en un proceso en el que Dios forma nuestro carácter, corrige nuestras motivaciones y nos enseña a representarlo correctamente en su obra. Cuando Dios llama, no solamente está pensando en lo que haremos para Él,
También está pensando en la persona en la que tendremos que convertirnos para poder hacerlo. Tal vez hoy Dios no está buscando personas que tengan la respuesta, porque cómo nos encanta tener todas las respuestas, cuando debemos pensar en cómo depender más de Él. Tú debes decirle al Señor que si está buscando ese tipo de personas, decirle: Señor, todavía tengo muchas preguntas. Todavía siento temor y todavía no sé cómo hacerlo, pero si tu presencia va conmigo, mi respuesta seguirá siendo sí. Y es precisamente allí donde comenzó una de las primeras lecciones de Dios que tuvo que enseñarme en esta temporada, reafirmar en esta temporada. Que sentir las limitaciones no significa que Dios se haya equivocado en llamarme. Pero la historia de Moisés demuestra lo contrario. Él escuchó claramente la voz de Dios y aún así él se sintió insuficiente delante del Señor. El problema no era que no hubiera sido llamado, el problema era que él estaba midiendo el llamado en sus propias fuerzas. Por eso la primera cosa que aprendí es esta. Aprendí que Dios no se equivoca de persona. A ver, repita conmigo. Estoy aprendiendo que Dios no se equivoca de persona. Una de las primeras cosas que el llamado confronta no es tu agenda personal, sino la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cuando Dios nos muestra algo grande, iglesia, casi siempre nuestra primera reacción es mirar lo pequeño que nosotros nos sentimos. Pensamos que nos falta mucho, comenzamos a recordar nuestros errores y comenzarnos a preguntarnos si Dios realmente escogió a la persona correcta, porque resulta que nosotros como cristianos, Dios nos rescata del pecado, nos rescata del fango de la vida pecaminosa. Una vez que llegas, estás consciente de que el Señor te redimió, te perdonó, te justificó, te salvó. Pero hay algo que te detiene en el llamado, en el servicio al Señor, y es la vergüenza. Tú debes entender que si el Señor te llama, Él te perdona, te justifica, te lava con la sangre, te da la salvación, y esa vergüenza de tu pasado debe quedar también crucificada en la cruz del Calvario, porque ese fue el precio que pagó por ti. Amén, mayayay. Amén, gloria a Dios. Pero he aprendido, amado hermano, que Dios nos llama desde el desconocimiento. Él sabe perfectamente a quién está llamando. Él conoce nuestra historia, Él conoce nuestras luchas, Él conoce tus lágrimas, Él conoce lo que te ha tocado vivir y Él sabe dónde y en qué áreas necesitamos crecer. Y aún así, sabiendo todo esto, Él aún pronuncia nuestro nombre. Y fíjense lo que dice Éxodo 3, capítulo 3, versículo 11. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? La primera pregunta de Moisés no fue: ¿cuándo salimos, Señor? Su primera pregunta fue: ¿quién soy yo? Cuando Dios le mostró lo que quería hacer por medio de él, Moisés comenzó a revisar todo lo que según su propia opinión lo descalificaba y no lo hacía apto para cumplir lo que Dios le estaba pidiendo. Él recordó su fracaso en Egipto. Él pensó que los años que llevaba escondido en un desierto, comenzó a mirar sus limitaciones y en lugar de verse como un libertador, seguía viéndose como un hombre que había huido, porque fue muy penosa su huida después de ser un príncipe. Nosotros a veces pensamos que no tenemos la suficiente experiencia para poder hacerlo, que no tenemos la preparación necesaria o que seguramente alguien lo va a hacer mejor que nosotros. A alguien le está hablando el Señor hoy. Éxodo capítulo 3, versículo 12 dice: Dios le respondió: yo
estaré contigo. ¿Cómo le respondió? Yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarás a Dios en este mismo monte. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés, estás haciendo la pregunta equivocada, porque esto no se trata solamente de quién eres tú, sino de quién irá contigo. Moisés respondió desde su inseguridad. Dios respondió desde su presencia. Moisés estaba preocupado por su capacidad de si lo podía hacer o no, pero Dios le estaba hablando de su compañía y era lo que él no lograba entender. La garantía del llamado era que Dios estaría con él, y esto lo he aprendido. Dios no siempre nos llama cuando somos fuertes. En circunstancias peores nos llama a veces cuando estamos abatidos, cuando nos sentimos solos, cuando estamos llorando. En esos momentos especiales es cuando a veces, en muchas oportunidades, el Señor nos llama. Y cuando el Señor te expone, no es para humillarte, es para enseñarte a depender cada día más de Él. Porque cuando el mar finalmente se abre, nadie puede decir qué extraordinario era Moisés, sino que todos tienen que reconocer qué grande es el Dios que estaba con Moisés. Fíjense, hermano, que la Biblia no es una colección de hombres que no sintieron temor. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, estas personas no se sintieron suficientes o calificados para obedecer a Dios. Gedeón se consideraba el menor de todos. Jeremías se consideraba muy joven. Isaías reconocía su impureza delante de Dios. Pedro se sentía indigno de estar al lado de Jesús. Y todos vieron algo en ellos que parecía descalificarlos o para sentirse descalificados, pero Dios vio en sus vidas algo que podía ser rendido y ser usado para su gloria. Así que no necesito sentirme suficiente para obedecer. Necesito estar convencido de que si Dios me envía, Dios irá conmigo. Gloria a su nombre. En segundo lugar, aprendí que Dios capacita a quienes deciden obedecer. Ahora repita conmigo, estoy aprendiendo que Dios capacita a quien decide obedecer. Después de preguntarnos, ¿por qué yo? Casi siempre aparece otra pregunta. A lo mejor ya te convenciste de, ¿por qué yo? Porque yo estoy contigo. Ahora, la pregunta que surge es, ¿y cómo voy a hacerlo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque una cosa es aceptar que Dios me llamó y otra muy distinta es enfrentarnos a esa asignación para el cual sentimos que todavía no tenemos las herramientas para hacerlo. Moisés ya no estaba cuestionando solamente quién era, él estaba ahora cuestionando lo que sabía hacer. Y fíjense que Éxodo capítulo 4, versículo 10, dice de la siguiente manera: pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo la facilidad de palabra, nunca la tuve. Algunos comentaristas dicen que como él nació hebreo, después por un tiempo fue criado con los hebreos, que su mamá lo terminó de criar, fue después llevado al palacio a cierta edad y tuvo que aprender la lengua egipcia. Entonces, cuando él viene a intentar dirigir al pueblo de Israel, dicen algunos comentaristas que posiblemente sentía rechazo porque
es como cuando nuestros hijos hablan en el español y después hablan el inglés y se les va olvidando el español y les cuesta mucho hablar el español, ¿verdad? En mi casa también pasa. Posiblemente era algo de lo que estaba sucediendo en la vida de Moisés, que no era tartamudo completamente, sino que esa dificultad en su lengua le impedía ser rápido en el habla y le costaba comunicarse mejor. Oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. En otras palabras, Moisés le estaba diciendo: Señor, para presentarme delante del faraón necesitas a alguien que sea más elocuente, que sea más seguro de sí mismo. Moisés estaba mirando su boca mientras Dios estaba mirando la disponibilidad de él. Él veía lo que no sabía hacer, pero Dios veía lo que podía hacer a través de una vida rendida como la de Moisés, porque Dios sí que amó a este hombre, Dios sí que amó a Moisés. Y la respuesta de Dios fue directa, la vemos en el versículo 12. Dice: ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Dios no le dijo a Moisés: es que lo que sientes no es verdad. Tú eres un gran orador, tú lo puedes hacer. Dios tampoco negó su limitación, como lo podemos ver en este versículo. Él le dijo: ve, yo estaré contigo y te enseñaré. Eso significa que habían cosas que Moisés aprendería, que él iba a aprender antes de comenzar, pero habían otras cosas que solamente aprendería mientras caminaba. Diga conmigo: mientras caminaba. Que no se le olvide. Nos vemos en el tercer punto. Dios no está en contra de la preparación, amado hermano. Ciertamente tenemos que estudiar, tenemos que crecer, tenemos que formarnos, rodearnos de gente que ame al Señor, que ame los negocios, que ame la obra, que ame la finanza, que ame lo espiritual. Pero hay una preparación que ocurre en el camino que ningún salón, ninguna conferencia puede suplantar o puede sustituir. Hay lecciones que se aprenden frente al faraón, y ese carácter que se forma en el desierto es lo que te va a dar autoridad. Por eso debes mantenerte caminando. Por eso debes mantenerte caminando. Y he aprendido que uno nunca se siente completamente preparado para todo lo que Dios está por hacer. Siempre habrá una asignación, amada iglesia, que supere nuestras expectativas. O podremos hablar también de una responsabilidad que nos va a obligar a depender única y exclusivamente de Él, de nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo escuchó decirle al Señor en 2 Corintios 12:9. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. La debilidad rendida no es un obstáculo para Dios. El problema comienza cuando nosotros convertimos nuestra debilidad en una excusa para no obedecer a Dios. Dios puede trabajar con alguien que reconoce que no sabe hacerlo. Dios hace las cosas notables en nuestra debilidad, y esta es una sociedad perfecta. Para Dios funciona así. Usted pone su debilidad, que tenemos muchas, y Él pone su poder. Esa es la matemática de Dios. Muchas veces nosotros esperamos sentirnos completamente listos para dar el primer paso.
Pero el propósito no siempre se revela con un mapa completo, porque a veces lo queremos saber todo, queremos explorarlo todo. Hay cosas que Dios no te va a mostrar sentado viendo las series de televisión, porque solo se descubren caminando. Diga conmigo, caminando. No necesitas saberlo todo para poder comenzar. Tú puedes servir a una persona, tú puedes orar por alguien, tú puedes hacer una llamada, puedes abrir las puertas de tu casa, puedes acomodar una silla cuando se requiera. Se puede compartir aquello que Dios ya puso en tu corazón, pero debes mantenerte caminando. Aquí hay personas que llevan años esperando una gran revelación o una gran palabra profética. Pero cuando Dios nos ha mostrado que debemos dar el primer paso, tenemos que dar el primer paso. Tenemos que mantenernos caminando. Y tal vez no necesitas otra señal. Tal vez necesitas comenzar. No todo estará claro desde el principio y no tendrás todas las respuestas. Pero cuando Dios llama, no solamente envía, también acompaña, enseña, capacita en el camino. Moisés no aprendió a liberar un pueblo antes de comenzar. Él aprendió que caminando con el Dios que lo había enviado era la forma de cumplir con el propósito que él tenía para el pueblo de Israel. En tercer lugar, aprendí que el llamado puede encontrarme mientras estoy ocupado. Ahora repita conmigo, estoy aprendiendo que el llamado puede encontrarme mientras estoy ocupado. Éxodo capítulo 3 versículo 1 dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro. ¿Cómo se llamaba el suegro? Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto. ¿A dónde lo llevó? Que no se lo olvide, al corazón del desierto, caminando. Y llegó al Sinaí. ¿Cuál era el Sinaí? El monte de Dios. Cuando Dios llamó a Moisés, no lo encontró sentado debajo de un árbol. Cuando Dios llamó a Moisés, no lo consiguió sentado esperando algo extraordinario o que ocurriera algo extraordinario en su vida. Él lo encontró trabajando, lo encontró cuidando ovejas, lo encontró cumpliendo una responsabilidad que probablemente ya él realizaba de memoria, porque duró 40 años después que huyó de Egipto, 40 años cuidando ovejas que ni siquiera le pertenecían porque era de su suegro. Él llevaba 40 años transitando el mismo desierto y quizás había aceptado que aquella iba a ser su historia final, de pasar a ser un príncipe, de haberse convertido en un príncipe egipcio, a terminar cuidando las ovejas de su suegro. Pero lo que Moisés llamaba rutina, Dios lo estaba usando como preparación. Durante 40 años cuidó ovejas sin saber que Dios estaba formando su carácter para cuidar a una nación entera. Él aprendió a caminar por el desierto sin imaginar que un día conduciría por allí, por ese mismo desierto, a un pueblo. Dios no estaba
desperdiciando los años de Moisés en ese desierto. Dios estaba formando al libertador en secreto. A veces nosotros pensamos que nada de lo que está ocurriendo en nuestros días se parecen un día con el otro. Y sigue pasando el tiempo y se parece un día con el otro. Y no pasa nada, no ocurre nada. Aunque no veamos el movimiento, no significa que Dios está ausente de tu vida. Porque hay temporadas repetitivas que te están formando, que nos están formando a nosotros. Nos está formando en carácter y en la resistencia que nosotros necesitamos para lo próximo. Para lo próximo que el Señor tiene planificado para su iglesia, para su obra, para tu llamado, para tu ministerio. Y fue precisamente en medio de esa rutina cuando apareció la zarza. Dios interrumpió un día algo ordinario con una asignación eterna. Y así también ocurrió con Rebeca, como lo podemos ver en Génesis 24, que cuenta que Abraham envió a su criado para buscar una esposa para su hijo Isaac. Dice la historia que al llegar junto al pozo, el criado de Abraham oró que la joven escogida por Dios no le diera solo agua a él, sino que también le diera agua a sus camellos. Y dice la palabra que ni siquiera había terminado la oración cuando apareció una joven doncella y hermosa llamada Rebeca cargando un cántaro. Ella no sabía quién era aquel hombre, ni siquiera quién era que acababa de terminar de orar por la futura esposa de Isaac. Ella simplemente había salido a buscar agua como lo acostumbraba. Sin embargo, cuando el criado le pidió de beber, ella respondió de esta manera. Génesis 24:19. Después de darle de beber a quien, al criado de Abraham, también le dijo: también sacaré agua para sus camellos y le daré de beber hasta que se sacien. Rebeca no hizo lo mínimo porque no le estaba dando agua, así como cuando usted le da agua a su perrito, a su gatito en su casa. Porque para darle agua a un camello se requieren entre 100 litros a 150 litros de agua solo por un camello. Por eso ella no estaba viendo quién era y no se estaba luciendo para que la vieran o para que ella fuera escogida como la esposa de Isaac. En su corazón había servicio, en su corazón había carácter. Su servicio no compró propósito, reveló el carácter que había en ella. Salió a buscar agua y terminó caminando hacia una historia que iba a cambiar su vida, porque le estaba dando a los camellos que iban a ser de ella, porque eran de Abraham, de Isaac, y también iban a ser de ella. Rebeca estaba cargando un cántaro. Moisés estaba cuidando ovejas. Pedro estaba echando las redes. Eliseo estaba arando la tierra cuando Dios le llamó. Ninguno estaba esperando sobre una plataforma. Todos estaban ocupados haciendo lo que les correspondía. Dios suele llamar a personas que están ocupadas. Él espera que puedan detenerse cuando Él se manifiesta. Moisés vio la zarza y declaró en Éxodo capítulo 3 versículo 3: esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Porque la zarza estaba ardiendo, pero Moisés tuvo que apartarse para escuchar. Porque podemos estar tan ocupados cumpliendo con lo urgente que casi siempre terminamos ignorando lo que es prioritario para Dios, ignorando lo eterno. El asunto
no es trabajar ni tener responsabilidades. El problema para nosotros comienza cuando nuestra agenda está tan llena que ya no reconocemos cuando Dios está tratando de llamar nuestra atención. He aprendido que el llamado no siempre llega cuando tengo tiempo disponible. Algunas veces llega para reorganizar mis prioridades. Dios no siempre necesita sacarme de la rutina para hablarme, pero muchas veces se enciende una zarza en medio de ella para llamar mi atención. Moisés salió en aquella mañana pensando en ovejas, pero terminó escuchando que iba a liberar una nación. Rebeca salió pensando en llenar un cántaro y terminó confirmando la oración de un criado que estaba buscando esposa para el siervo Isaac, el hijo de la promesa. Lo que parecía rutina era preparación. Lo que te parece rutina es preparación. Un servicio pequeño puede estar revelando tu carácter, puede estar formando tu carácter. Y lo que parecía un día común terminó cambiando historias. Yo quiero pedirle que te pongas de pie. Lo que aprendí porque son lecciones de vida. Por mucho tiempo el Señor me ha estado llamando. Palabras van, palabras vienen. Y comienzan los pensamientos de limitaciones. ¿Será que puedo? Si la gente no me cree, que si el pasado. En el año 2024, mi esposa y yo estábamos caminando, sirviendo, teniendo los grupos de vida, la oración, el servicio con los niños, todo lo que nos corresponde hacer. Pero en ese estoy caminando, de repente se encendió una zarza. Y el Señor nos llevó a una parte aquí en los Estados Unidos, muy lejos, por allá, 10 horas, por allá. Y habló tan fuerte a nuestro corazón que recuerdo yo estábamos sentados, nos agarramos de los brazos y nos dijimos mirándonos: a donde el Señor quiera y como quiera. Esa fue nuestra zarza, que tuvimos que detenernos para escuchar la voz de Dios a nuestras vidas. Y el Señor obra de tal manera, mi querido hermano, que tienes que aprender a ocuparte de tu asignación, no de la asignación de otro. Porque cuando tú empiezas a ocuparte de la asignación de otro, comienzan los chismes, las calumnias, la envidia, el autosabotaje. Y si no sabes cuál es tu asignación, comienza a buscarla, porque yo sé que Dios te tiene tu asignación. Y en lo que me corresponda estar aquí, lo voy a hacer obedeciendo a su palabra, con integridad y honrando a las autoridades espirituales que el Señor ha puesto en esta congregación. Porque no hay otra manera. Porque si lo haces de otra manera, no me vengas con cuentos que es del Espíritu Santo. Por eso honro la vida de mi pastor. Y honre la vida de su pastor. Déjese de inventos raros, de estar haciendo cosas que no están conforme a la palabra, porque eso no viene del Espíritu Santo. Los principios bíblicos se mantienen. La palabra del Señor no pasa. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y en lo que me corresponda servir aquí,
allá o en Acaracuyá, como dice un personaje pintoresco de Venezuela, lo voy a hacer en obediencia al Señor. Y que sea guiado por el Espíritu Santo, no por emocionalismo. El Señor necesita que tú des el paso en cada una de las áreas del servicio, que la obra lo requiera, que el Señor lo requiera, porque la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Te voy a decir otra cosa. Ahora, ¿tú crees que el enemigo no se iba a levantar? ¿Tú crees que el enemigo no se va a levantar? Solo como él lo sabe hacer. Pregúntele a Abraham: vas a ser el padre de muchos. Aquí el enemigo no se levantó. Y de José, pregúntenle a José. Tengo una conversación pendiente con José cuando estemos en el reino de los cielos. Pregúntele a David si no sufrió persecución después de haber sido ungido. No te compares con nadie. Y ocúpate de tu asignación que el Señor te dice hoy: yo estaré contigo. No es en tu fuerza, yo estaré contigo. Y fíjense, para terminar, este hombre que pensó en sus limitaciones, en Éxodo 14:13, no está en pantalla, pero se lo voy a narrar. Se consigue con el pueblo de Israel. Imaginen que ustedes son el pueblo de Israel. De este lado estaba el mar, entre la espada y la pared. Venía ya los egipcios, el ejército egipcio, a acabarlos, a matarlos y a volverlos a llevar como esclavos. Y se para Moisés entre la espada y la pared y le dice al pueblo: pero Moisés le dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Me encanta la versión del 60 que dice: no volverán a verlos para siempre, nunca, jamás. Y si usted mira la historia de Egipto, me puse a investigar, tengo tiempo investigando, no aparece por ningún lado que un hombre llamado Moisés los humilló de la forma en que los hizo y acabó con el ejército y con todo el mundo. Y hasta el sol de hoy, nunca más el pueblo de Israel, que ha sido tan perseguido, ha visto la cara enfrentándose a los egipcios. Así que esto es lo que aprendí, iglesia. Sentirme inadecuado no significa que Dios se equivocó en llamarme. No tener todas las capacidades no significa que debo detenerme. Debo seguir caminando. Debo seguir sirviendo. No te canses de servir. No te canses de servir. Equilibra, busca prioridades. No te canses de servir. Y estar ocupado no puede convertirse en una excusa para ignorar la voz de Dios. Moisés dudó, también tuvo miedo, pero pensó que a lo mejor había alguien mejor que él. Pero Dios conocía todo eso cuando lo llamó y le dijo: ve, porque yo estaré contigo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor?